Cuando era niño, tenía muchas ganas de aprender a tocar el piano, pero era demasiado pobre para aprender a tocar el piano, así que recuerdo que no practicaba en el piano, sino en papel de dibujo blanco con teclas de piano dibujadas. A mi hermana mayor le encantaba tanto cantar que me enseñó a cantar cuando era bebé. Finalmente, cuando tenía 3 años, ella me enseñó una canción de armonía de 2 partes y me hizo cantarla juntos. Cuando mi hermana se convirtió en estudiante universitaria, tocaba la guitarra y cantaba. Yo, que solo era un estudiante de secundaria, pude cantar fácilmente muchas canciones pop en inglés que solo a los estudiantes universitarios les gustaba cantar, gracias a ella. Durante esos difíciles años de la adolescencia que comenzaron a los 14 años, constantemente le preguntaba a mi hermana qué es la vida, qué tipo de mundo hay fuera del universo y por qué debería vivir con esta vida difícil. Mi hermana era buena escribiendo, por lo que siempre ganaba el concurso de redacción de poesía y ensayos en la escuela secundaria, y cuando finalmente se llevó a cabo el concurso nacional de escuela secundaria en la Universidad de Iba, obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de escuela secundaria. Aunque era pobre, pude vivir una vida feliz con mi hermana. Tenía una hermosa voz y luego trabajó como locutora en una emisora. Desde que estaba en la escuela secundaria, sentí pena por mi madre, que luchaba por ganarse la vida, así que mojaba mi almohada con lágrimas todas las noches. Cuando estaba en la escuela secundaria, tenía que usar zapatos negros designados para ir a la escuela, pero como seguía usando un par de zapatos, mis zapatos se rompieron. En invierno en Corea, la temperatura supera los -10 grados centígrados. En los días de nieve, cuando la nieve se metía dentro de mis zapatos rotos y se derretía, tenía que aguantar hasta el final de la clase con los pies mojados. Pero no le pedí a mi madre que comprara zapatos nuevos durante 3 años hasta graduarme de la escuela secundaria. Si se lo dijera, definitivamente me compraría uno nuevo, pero no quería que mi madre tuviera que trabajar duro para ganar ese dinero. En lugar de pedirle a mi madre que comprara el uniforme de gimnasia escolar designado que todos los estudiantes tenían que usar de la misma manera, simplemente usé la ropa de mi hermana de colores similares que tenía en casa. En ese momento, yo era delgado y bajo debido a la falta de nutrición, por lo que tenía una apariencia fea y además era pobre, por lo que estudié mucho para no ser ignorado por los demás y hacer feliz a mi madre. Como resultado, obtuve la mejor nota de mi clase y fue el único regalo que pude darle a mi pobre madre. Incluso cuando me gradué de la escuela secundaria y tuve que ir a la universidad, mi padre siguió endeudándose porque tenía un negocio. Pude ir a la mejor universidad en ese momento, pero no podía pagar la matrícula, así que entré en la Universidad Nacional de Educación de Seúl, que me otorgó una beca completa. El día que me aceptaron en la universidad, mi madre lloró y me pidió perdón. Finalmente, después de graduarme de la universidad, me asignaron trabajar como maestra, pero para pagar la deuda de mi padre y ganarme la vida, trabajé como maestra durante el día e incluso di tutoría nocturna para ganar dinero. Cuando recibí mi salario, se lo di todo a mi madre y solo recibí la cantidad mínima de dinero de bolsillo de mi madre. Me tomó 7 años saldar esa deuda, pero sentí tanta lástima por mi madre que cargué con la carga en silencio. Después de convertirme en profesora, comencé a aprender varios instrumentos, pero por mucho que lo intenté, mis habilidades no mejoraron tanto como quería porque lo aprendí cuando era mayor. Tomé lecciones de instrumentos como el violín durante más de 5 años. También tomé lecciones de violonchelo, piano y guitarra, pero no estaba satisfecho y siempre estaba en un dilema. Tenía edad suficiente para casarme, pero lo pospuse gracias al apoyo de mis padres. Cuando me acercaba a los 30 años, mi madre lloraba todos los días y me decía que me casara, lo cual era tan doloroso que no podía soportarlo. Finalmente subí al centro de oración en la montaña con mi mochila a la espalda. Ayuné durante 3 días, me senté sobre una roca toda la noche, cubierto de rocío, y oré. Estaba tan cansada y agotada que me revolqué entre las hojas y lloré mientras oraba, preguntando por qué mi vida es tan difícil y dura. Entonces el Señor dijo: «Querida hija, sabes cuánto te amo. Hay un camino ancho por delante. Sé una persona que va a orar o conviértete en esposa de pastor». Entonces respondí: «Señor, prefiero ser esposa de pastor». Después de recibir esa respuesta, regresé a casa y se lo conté a mi hermana, y ella dijo:
Si el Señor así lo decía, debía obedecer. Como mi cuñado era profesor en una facultad de teología en ese momento, buscó y la persona que conocí en ese momento es mi esposo actual. Mientras tanto, un día, durante una oración en un servicio de adoración familiar, a mi madre le dijeron que la persona con la que me encontraría esta vez sería mi esposo, y otro día, el Señor lo confirmó personalmente. Nos conocimos por primera vez en octubre y después de solo 4 meses de conocernos, nos casamos, sin duda debido a la clara respuesta del Señor el uno al otro. Mi esposo fue a la Facultad de Teología y trabajó como evangelista en una iglesia, luego se casó y se graduó de la Facultad de Teología. Trabajó como evangelista, predicador y pastor asistente en una iglesia durante casi 10 años. Completó un curso de 3 años en la Escuela de Graduados de Chongqing y luego se graduó de la Escuela de Graduados de Zhongxuan durante 2 años. Al finalizar, obtuve una maestría. Después de eso, fue nombrado pastor de una nueva iglesia. Por la gracia del Señor, incluso ayudó a construir un nuevo templo para esa iglesia. A partir de entonces, comencé a pedirle seriamente a Dios que dejara mi trabajo de maestra de escuela porque estaba muy cansada del trabajo de la iglesia y de criar a 2 hijos. Las oraciones del amanecer coreano comienzan a las 4:30 de la mañana, por lo que todos los días me levanto a las 4 de la madrugada para comenzar el día. Como maestra de escuela pública, además del horario regular de clases, también trabajo como instructora del coro y maestra de orquesta de cuerdas y de Boy Scouts y Girl Scouts. Estaba muy cansada porque tenía mucho trabajo a cargo y no podía acostarme hasta las 11 de la noche. Sin embargo, no importa lo difícil que fuera, la razón por la que no falté al servicio de la mañana fue porque en ese momento en Corea había una visión negativa de que una esposa fuera a trabajar, y no quería escuchar que la iglesia no se ha revivido porque la esposa faltó a la oración de la mañana debido a otro trabajo. Sin embargo, la razón principal fue que cuando oré en lenguas con todo mi corazón durante el tiempo de oración temprano en la mañana, descendió mucha gracia y hubo sanidad del Espíritu Santo que también sanó mi cuerpo enfermo. Sabía por experiencia que aprender instrumentos musicales es eficaz a una edad temprana, así que después de casarme, enseñé a mis hijos a tocar instrumentos musicales a una edad temprana. Desde los 5 años le enseñé a mi hija a tocar el piano y el violín en casa, después de enseñarle piano con un profesor formal durante unos 5 años. Me concentré en el violín en lugar del piano y le pedí que aprendiera con un maestro formal a la edad de 8 años. Luego, cuando sus habilidades mejoraron y comenzó a aprender con un maestro en una escuela secundaria de música, llevé a mi hija a tomar lecciones. Todos los sábados después del trabajo alrededor de las 1 hora. Me tomó 2 horas el viaje de ida y vuelta, por lo que ya era de noche cuando regresé. Durante la lección, lo grabé junto a ella, anoté los puntos principales en un cuaderno y le pedí que lo practicara todos los días en casa durante una semana. Con el paso de los años, mi hija se volvió buena tocando y yo la pasé muy feliz tocando con ella en el conjunto de cuerdas en la iglesia y en las reuniones. En los años 1997, cuando mi hija estaba en 5º grado, el costo de 1 hora de clases de violín era de $100 estadounidenses. Hay un episodio sobre cuánto dinero significó para mí en ese momento. Un día, estaba llorando porque se me rompió un producto cosmético de $10 estadounidenses que nunca había usado. En ese momento, mi hija se acercó a mí y me preguntó por qué lloraba. Respondí por el producto cosmético roto que nunca había usado. En esta absurda situación, mi hija me abrazó y susurró en voz baja: «Mamá, no llores. Si gano dinero, te daré mucho dinero». Sin embargo, el niño no entenderá completamente a su madre. Estamos en una situación difícil, por eso mi madre tiene que pagar una matrícula tan cara. Mientras practica, el violín la presiona con tanta fuerza que le salen callos en el cuello. Aprendí desde muy joven cómo vivir sublimando este viaje agotador y difícil de la vida en diversas alegrías, cantando canciones tristes cuando estaba pasando por momentos difíciles y quería llorar, y cantando canciones felices cuando estaba muy feliz. Aunque siempre vivimos en la pobreza y las dificultades, mi hermana y yo hacíamos hermosas canciones en armonía y las cantábamos a dúo todos los días, y éramos tan felices como si estuviéramos en el cielo, y nuestras almas siempre estaban en un mundo claro y hermoso. Pero, en algún momento, quise tocar bien un instrumento en lugar de mi voz,
pero era tan pobre cuando era joven que perdí la oportunidad y aprendí a tocar un instrumento cuando era adulto. No importa cuánto lo intenté, mis habilidades no mejoraron como quería. Entonces, quería que mis hijos aprendieran instrumentos musicales a una edad temprana, para que pudieran tocar fácil y ricamente, así que gasté dinero en lecciones para niños, desde pequeños, sin importar cuán difícil fuera financieramente. La razón por la que me concentré en enseñar instrumentos musicales a mis hijos cuando eran pequeños fue porque quería que no solo les brindaran estabilidad emocional y desarrollaran inteligencia, sino que también hicieran sus vidas hermosas y ricas. Además, quería que crecieran para hacer algo por el mundo aparte de Corea, deseando que usaran el lenguaje común de la música como medio para abrir otros corazones mostrándoles hermosas melodías. Después de unos 3 meses de orar seriamente por dejar mi trabajo docente, el Señor respondió que me permitiría continuar enseñando durante 20 años y que después de eso me mostraría un camino diferente. Como dijo el Señor, después de 20 años de enseñanza, el Señor nos dijo que partiéramos de Corea del Sur. Dejamos todo atrás y nos fuimos a Estados Unidos. Cuando trabajamos en Corea en la iglesia, damos todo el dinero como ofrenda que recibimos de la iglesia, así que cuando nos fuimos a los Estados Unidos, el único dinero lo teníamos poco dinero en el alquiler de nuestra casa. Con ese dinero comprar un coche usado, varios otros gastos de documentos, meses de alquiler y compra de muebles. Al final me quedó muy poco dinero, así que mi marido y yo no dudamos en hacer todo tipo de trabajos duros. Unos años más tarde, se abrió un centro para personas mayores en California y mi esposo se convirtió en el primer coreano en trabajar como capellán y líder de programa. Era un centro comunitario coreano para personas mayores, centro de atención médica diurna para adultos, con 400 miembros y 25 empleados. A partir de entonces, mi esposo comenzó a trabajar mientras recibía un salario del gobierno del estado de California. Desde entonces, los centros para personas mayores han recibido enormes cantidades de dinero del gobierno estatal. A medida que se corrió la voz, se abrieron centros para personas mayores aquí y allá, y trabajé como coordinadora en otro centro para personas mayores de la comunidad coreana, y luego me convertí en coordinadora de programas en un centro para personas mayores estadounidense que hablaba solo inglés y sin miembros coreanos. Mientras cuidaba a mi madre en mi casa, me enteré de que el gobierno de los Estados Unidos tenía muchos programas de apoyo para personas con discapacidades y, basándose en esa información, después de su fallecimiento, abrí un negocio llamado RCFE, Centro de Atención Residencial para Personas Mayores, que no era muy conocido por los coreanos en ese momento. Dificultades y costes de obtención de una licencia, costes de publicidad. Al principio, no pude evitar un déficit debido a los costos de obtener una licencia, costos de publicidad, etc. Pero luego, con las ganancias que obtuve, pude vivir una vida estable. Como una manera de retribuir a la sociedad, mi esposo y yo establecimos una organización sin fines de lucro llamada Silver Academy, gratuita para personas mayores, y trabajamos durante 9 años antes de venir a Argentina, después de emigrar a los Estados Unidos. Mis hijos tuvieron sus propias dificultades con el idioma, pero las superaron bien, y mi hija Michelle fue concertina de la orquesta durante 3 años en la escuela secundaria con violín, y actividades orquestales continuas en la iglesia y la universidad. Después de especializarse en bioquímica en UCLA, Universidad de California, y doctorarse en farmacia en Loma Linda Universidad, consiguió un trabajo profesional y vive como madre y esposa en California, Estados Unidos. Le enseñé a mi hijo varios instrumentos musicales cuando era joven. Sin embargo, no mostró mucho interés, así que cuando emigró lo hice tocar la batería, algo que a los niños les gusta y a él le gustó, así que le compré una batería, y contraté a un baterista profesional como profesor para que le enseñara. Aunque ocupaba demasiado espacio y era lo suficientemente ruidoso como para hacer que toda la casa desapareciera, a él le gustó, así que yo también estaba feliz. Mi hijo Daniel fue a los Estados Unidos, África y la India para completar la universidad, luego recibió 2 maestrías de Riverside Universidad Pepperdine Universidad, y luego completó un doctorado en Psicología del Comportamiento en Florida Universidad. Allí recibió un doctorado con una beca completa, que le permitía cubrir no solo la matrícula sino también los gastos de manutención. Posteriormente,
realizó tratamientos e investigaciones centradas en el análisis y evaluación de la conducta en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Y finalmente, a partir de septiembre de 2024, trabaja como profesor asistente en la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. A pesar de su temprana edad de 33 años, dentro de 5 o 6 años se convertirá en profesor titular y al mismo tiempo tendrá garantizada la jubilación. Mi esposo y yo hicimos planes de jubilación un poco antes para nuestro futuro. Buscamos un país donde pudiéramos vivir con la pensión que recibíamos de Estados Unidos y donde pudiéramos establecernos y hacer trabajo misionero de manera sencilla. Esto se debe a que mis padres estaban en tales dificultades financieras que no pude perseguir mis sueños cuando era joven, y me costó mucho cuidar de ellos cuando viví en Corea después de casarme e incluso después de emigrar a los Estados Unidos. Incluso después de casarme, envié a mis padres dinero para gastos de manutención todos los meses durante casi 25 años, y después de que mi madre sufrió un derrame cerebral en Corea, traje a mi padre y a mi madre a los Estados Unidos y los cuidé con mi hermana hasta ella falleció. Después de emigrar a los Estados Unidos, era financieramente difícil vivir con mis hijos a pesar de que trabajaba día y noche, también era muy difícil cuidar de mis padres. Entonces, no quería ponerles una carga tan pesada a mis hijos, así que hice mi plan de jubilación un poco temprano, y otra razón es por el consejo del médico de que a medida que mi salud se deteriorara, podría volverse peligroso si lo hiciera. No descansar. Entonces, mientras mi esposo y yo orábamos por este tema, estábamos visitando a un pastor junior que estaba pastoreando en Argentina, Sudamérica, ya que era alumno del seminario de la Universidad de Chongqing, como mi esposo. Había muchas personas mayores en esa iglesia, por lo que pensaron que sería bueno hacer un programa juntos, así que después de visitar algunas iglesias más de pastores exalumnos de la Universidad de Chongqing en otros países de América del Sur, nos decidimos por Argentina. Sin embargo, cuando el pastor repentinamente renunció a la iglesia debido a un cáncer de estómago y se fue a los Estados Unidos, ya no pudimos quedarnos allí y a partir de entonces continuamos mudándonos de alojamiento con mucho equipaje usando Airbnb. Incluso si les ofrecimos dinero para el alojamiento, se negaron, diciendo que sería una carga porque mi esposo era pastor. Argentina tenía un sistema único, por lo que no podía cobrar un alquiler mensual. En ese momento, no estábamos familiarizados con la geografía o el sistema allí, y no hablábamos nada de español, por lo que no sabíamos qué hacer. Luego, por consejo de alguien, nos dirigimos a un lugar llamado La Valle, a 350 kilómetros del centro de la ciudad, para descansar mi cuerpo y mente cansados. En el momento en que entré al lugar, quedé fascinado por el ambiente tranquilo y el aire fresco, y quise establecerme allí. Había alrededor de 20 hogares, en su mayoría coreanos de edad avanzada. La persona coreana que se quedó allí dijo que aquí se pesca mucho pescado, por lo que nos recomendó que invirtiéramos juntos en la construcción de una fábrica de procesamiento de pescado. Acordamos e invertimos, también le compramos el terreno que poseía para construir mi casa. Tenía una casa grande y mucho terreno allí. Salimos de Estados Unidos y vinimos a Argentina, pasamos como 6 años sin ganar dinero. Entonces se nos acabó el dinero, entonces ese dinero invertido fue grande para nosotros. Incluso después de 1 año, la construcción de la nueva fábrica no se completó, y luego propusieron que si trabajáramos juntos para secar el pescado, él nos daría la mitad, pero la cantidad de pescado es demasiado pequeña, así que esto es algo extraño. Entonces pedí que me devolvieran mi dinero, pero él dijo que no recibió ningún dinero de mi parte porque le pagué al gerente de la tienda los costos de construcción, no a él. Por un momento sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. En esta situación de procesamiento, nuestra salud se deterioró debido al estrés severo y la pérdida. Con la ayuda del Señor, finalmente recuperamos el dinero. Un día estaba tan cansado que lloré y oré durante mucho tiempo para regresar a los Estados Unidos, y luego me quedé dormido. El Señor me consoló mostrándome la visión de nosotros construyendo allí una casa grande. Mi madre fallecida hace mucho tiempo, a quien tanto había extrañado, apareció por primera vez en mi vida y me consoló. Después de despertar del sueño me sentí en paz y desde ese momento decidí sin lugar a dudas que nunca más volvería a llorar si había algo que tuviéramos que hacer en Argentina. Aunque la población coreana aquí era pequeña, había 2 iglesias coreanas,
Así que cuando nos establecimos allí por primera vez, nos malinterpretaron y algunas personas incluso vinieron a preguntarnos por qué nosotros, como pastores, vinimos aquí cuando había 2 iglesias coreanas. Hubo muchas preguntas y rumores sobre tomar dinero de los Estados Unidos para escapar aquí, pero mantuvimos nuestra mente fuerte y pensamos que incluso si moríamos aquí, iríamos al cielo. Esto no fue nada comparado con el vértigo y el miedo que sentí cuando emigré a Estados Unidos con niños pequeños que no sabían nada y sin dinero. Esto fue una cosa incomparablemente pequeña en comparación con las preocupaciones y miedos que tuve cuando emigré a los Estados Unidos sin dinero y con niños pequeños. Cuando llegué a General Lavalle y me quedé en una casa de huéspedes, al lado había un lugar llamado Mission Center administrado por una iglesia coreana. Era como un lugar de descanso para pastores y misioneros jubilados. En ese momento, era la primera vez que se abría la casa de huéspedes y no había inquilinos. Así que estábamos tan felices que nos reunimos con el pastor principal y le pedimos al pastor coreano General Lavalle que nos dejara quedarnos en el alojamiento de los misioneros, ya que teníamos certificaciones de los Estados Unidos y quería servir a los miembros de la iglesia de forma gratuita. También podríamos pagar el alojamiento, pero fue rechazado. Si queremos quedarnos, hay un internado para ancianos al otro lado de la calle, y él nos dará una habitación allí. Necesito cocinar para los ancianos que viven allí y hacerles recados, pero mi marido no quiere. Poder ayudar a la iglesia. Durante los primeros 7 años construí una casa en General Lavalle, aprendí el idioma, conocí niños, realicé varios programas en mi casa y tuve mucha experiencia, pero hubo más fracasos que éxitos. Sin embargo, si ese fracaso es una buena experiencia para el próximo éxito, creo que es otro éxito. La conclusión es que necesitamos utilizar profesores argentinos y simplemente darles directrices. Descubrí que se puede aumentar la eficiencia proporcionando una compensación adecuada. Lo que todavía recuerdo es que cuando dirigía la Silver Academy con mi marido en Estados Unidos organicé un coro para 40 personas mayores que querían participar y realicé una presentación. Había personas que tenían más de 90 o 100 años y no tenían fuerzas para ponerse de pie, así que se sentaban y cantaban. En la presentación de ese día, conmovió profundamente los corazones de la audiencia. En ese momento, teníamos recuerdos de amor en el proceso de práctica y todos estaban emocionados y felices de verse cantando en el escenario con ropa bonita. En la presentación, vi a las familias de los abuelos, nietos y amigos traer ramos de flores y celebrar, convirtiéndola en una fiesta de pueblo. ¿Qué pasa con el coro de niños? Es más bonito. Además, están en constante crecimiento y desarrollo. Con solo imaginar el coro de niños y una pequeña orquesta uniéndose, mi corazón se llena de alegría. En un mundo cambiante, no sabemos qué tipo de virus se propagará e impedirá que nos reunamos, o qué gran depresión económica o desastre natural puede atarnos. Vivimos en una era en la que construir una escuela puede llevar varios años y luego cerrarla repentinamente. Por eso quiero construir una escuela que sea económica, si es posible, en unos pocos meses. Estoy planeando una escuela y estoy preparando todo, desde la construcción hasta el plan de estudios, uno por uno, para poder comenzarla tan pronto como el Señor me diga que comience. Alejados del ruido y bullicio de la ciudad, mirábamos las estrellitas que caían cada noche. Escuchando el canto de los pájaros, oro aquí por el mundo, ofrezco una oración de gratitud todos los días.